Bienvenidos a su podcast Eruptos Mentales. ¿Cómo están? ¿Qué novedades? ¿Ya vieron la película de Lightyear? Película, comillas, polémica. ¿Por qué? Sí es polémica, ¿no? O sea, todo tan chingui dale con los memes. Entre memes para un lado y para otro, si se debiera tener, ¿no?, esta conversación en el sentido de la escena esa que mucha gente ha estado cuestionando si debería o no de estar, y no estoy seguro que sea esa la razón por la cual la película tenga tan poco éxito, en el sentido de que solo lleva 85 millones de dólares vendidos en taquilla. Incluso en su taquilla de estreno fue rebasada por una película que ya estaba en taquilla, que eran los dinosaurios, la de Jurassic World. Fíjate que no la he visto. Fíjate que no la he visto. Yo recuerdo mucho que... Y no la he visto simplemente porque no he tenido tiempo, no por otra cosa. Pero... Y porque pues además está ahí en el Disney Plus, ¿no? ¿Ah, sí? Simón. Yo tengo Disney Plus y ni siquiera me he fijado. Ajá, no tienes que ir no tienes que ir al cine para verla, ¿no? Pero... pues ya ves, Toy Story 4, o sea, fue tan nostálgica para aquella generación que creció con Toy Story que pues fue un éxito rotundo y pegó y machín, y todos lloramos cuando casi se van a incinerar ahí en el pichi, ¿cómo se llama? En esa madre, ¿no? Pero no sé, no he escuchado si realmente la película es buena. Yo creo que llega el punto donde este mame que traen con el pedo del beso ha opacado la trama, si es buena, es mala. Yo no he escuchado nada, simplemente traen duro y dale con ese tema y no sé, ¿no? Entonces, así como dices, a estas alturas no podremos definir, o no la he visto, así que no podría definir si es... Yo tampoco la he visto, pero he visto las críticas, o más bien las reseñas que han hecho el Javier Ibarrache, y no me acuerdo que otros youtubers ahí, tiktokers, han hecho la reseña, y en general la mayoría comenta que en sí la película no se sostiene, o sea, realmente no tiene una buena trama, no está entretenida. Alguno de ellos comentaba que incluso había un niño atrás de él y se quedó dormido, y no era como que la tarde, o sea, no era como que la noche, perdón, para que se quedara dormido. Entonces por ahí escuché que el gato se roba la película, que es lo que hacía así súper rescatable, que el gato es lo que se van a vender un chingo de juguetes del gato en diciembre y un gato Funko y esculturas así de las morras ahí besándose, no sé. Entonces, al final de cuentas, esta cuestión, algunos comentan que pues ni al caso que se tenga este tipo de debates, en el sentido de que pues ya debería ser aceptado y normalizado, y otros dicen que pues igual y sí y no, pero pues yo estoy en todo mi derecho de ir o no a ver la película, ¿no?, o de verla o no, y listo, ¿no? Sea por las razones que ellos o las personas indican, que es lo que decíamos de la mayoría silenciosa, ¿no? Muchas veces, ante la crítica en redes o alguna cuestión, pues la persona prefiere votar con el voto duro, ¿no?, que es el voto de la cartera, pues el voto de el voto directo, el tema de las urnas, por ejemplo, y que eso es algo que decían que aquí en Estados Unidos hizo que ganara el de la cara roja, Nuestro querido Trump. El Trump. Toda la mayoría silenciosa de Estados Unidos votó por él, y pues quizá esa mayoría silenciosa es la que ahorita está pues no pagando por esa película. Profundizando para aquellos que no han escuchado este concepto, estoy seguro que muchos de ustedes ya lo han escuchado, pero este tema de la mayoría silenciosa y es algo que estamos debatiendo hace rato, ya en la mañana, ¿no?
no digo que esté mal, no le vamos a poner una carga mala o buena, no digo que le pongamos una carga moral, si es bueno o si es malo, pero definitivamente es algo muy notorio donde se ha buscado visibilizar ciertas temáticas, cosa que se aplaude porque obviamente no debemos invisibilizar ciertas problemáticas, pero se ha visibilizado a tal grado que incluso ha querido ponerse por encima de otras agendas. Aquí, insisto, no le estoy dando una carga buena o mala, solamente quisiera explicar que a lo mejor parece ser que hay ciertos efectos donde pues obviamente la gente no cambia de opinión, la gente no va a cambiar su postura, simplemente va a empezar a callarse. Y por eso es que todavía, o sea, se me hace bien curioso que se ha cambiado la balanza, donde ahora hay homofóbicos de closet, hay racistas de closet, hay clasistas de closet, hay, ¿cómo se llama? No se ha normalizado nada de lo que se quiere normalizar. No se ha normalizado nada de lo que se quiere normalizar, sino más bien se ha convertido algunas en la mayoría silenciosa. No en todos los casos, hay evidencias donde pues obviamente se ha demostrado, o podemos darnos cuenta cómo la civilización pues obviamente sí hay cosas que pues a lo mejor sí se han normalizado, no significa que nada, pero en otras circunstancias donde simplemente, por ejemplo, eso es lo que decías del Trump, ¿no? O sea, ganó por un discurso racista y votaron todos la gente que era racista de closet, a lo mejor y no. Pues independientemente de la razón por la cual haya votado, pues simplemente es esta cuestión que es una disyuntiva para algunos. El tema de si acudir o no a ver la película. La realidad es que pues, las personas están decidiendo no verla, algunas, y otras están decidiendo verla, bombos y platillos, hacer memes y de alguna manera referenciar a las personas que no lo están viendo. Pero, sorry que te interrumpa, pero ese es el tema, o sea, ¿cómo saber qué proporción de gente ha decidido no ir a verla, siendo parte de esa, vamos a decir entre comillas, porque no sabemos si de verdad es una mayoría, pero ese grupo silencioso donde sabes que no, y a fin de cuentas, quieras o no, eso afecta al resultado de la película, o sea, la película pues no tiene el alcance que se hubiera esperado, no tiene. Pues fue vetada en unos países, ¿no? Los clásicos, incluyendo China. Que China sí, los clásicos me refiero a los países con tendencia más conservadora, como acá ortodoxos, musulmanes y todo ese rollo, ¿no? Pero China creo que sí fue un golpe interesante para Disney, porque pues China es un mercado de un montón de chinos. Pero a estas alturas me imagino que consideraba. Es realmente no creo que Disney, obviamente este tipo de cosas están perfectamente calculadas. O sea, no avientas, ¿cuánto costó la película? ¿200 millones? No inviertes 200 millones sin saber los impactos que vas a generar, ¿no? Obviamente esto está bien calculado, se planificó la fecha de estreno, se planificó cada uno de los pósters y algunas cuestiones. Todo eso fue perfectamente preparado y quizá considerar los impactos negativos también de la misma película. Que casualmente, ahorita que te estoy viendo, me estoy quedando como. Me quedo pensando en un erupto mental. ¿Cómo chingados vamos a hablar en un podcast, en un video, de una película que ni siquiera hemos visto, ¿no? Pero casualmente el tema que nos salta es cómo el efecto de la mayoría silenciosa pues ha afectado esto. Entonces, también esta parte que comentabas, sí, muy importante. Porque no me acordaba qué estaba diciendo. Bueno, sí me acordaba, sí me acuerdo, ¿no? Que es lo que decíamos de que, oye, estamos hablando de una película, la cual no hemos visto, pero simplemente sale porque teníamos rato rumiando este tema de la mayoría silenciosa, o lo que me compartías en este video del Picalibro, Picalibro Live. Picalibro Live. Mírenlo también. Capital Cultura y tiene varios canales, está interesante.
Gustavo, no creo. Se pide Pinzón. Pinzón. Está interesante, ¿no? También miré un debate que se aventó un tío blanco hetero. Y bueno, en general creo que de todo lo que he visto de retes y diretes, mi postura inicial ante eso es pues quien la quiera ver vaya a verla y quien no, pues no vaya, listo, ¿no? Pero creo que la forma de normalizar las cosas es dejarlas que pasen, ¿no? Y bueno, no, me corrijo. El argumento con el que más me sentí identificado es precisamente ese, ¿no? Pero no viene de mí, sino de un debate que miré. La forma de normalizar las cosas es dejando que pasen. Es decir, que pasara la película sin promocionarla con un contenido como esta cuestión y que quizá uno que otro se diera cuenta y hiciera algún video y demás y pues los mismos de siempre haciendo videos, teorías conspiranoicas y ya que nomás fluyera, ¿no? O sea, a final de cuentas, pues si eso pasa, eso está en el día a día, la forma de normalizarlo no hacer escándalo de ahí. Pero fíjate que no sé si... Bueno, No sé. no sé si realmente lo promovieron a mí me da la impresión de que no lo promovieron, sino todo pasó porque creo que empezó a haber memes de este pedo o gente tirando hate de este pedo y salió nuestro querido compita el Captain America. ¿Cómo se llama el Steve Rogers en la vida real? Chris Evans. Bueno, regreso. No sé si realmente le hicieron promoción, ¿no? Parece ser que en realidad todo se empezó con un mame de memes y de gente tirando shit de esta madre. y parece que en defensa sale Chris Evans, el Capitán América, Steve Rogers, el chiquito papá, que dice, oye, ¿sabes qué? Pues la raza que de plano está viendo esta madre o que se está poniendo con esta postura, pues se va a extinguir eventualmente, ¿no? Y pues hay gente y pues ya la raza, no, este vato ofendió, agredió a esa gente, ¿no? Y la verdad es que a fin de cuentas, también una de las razones por las que saco este tema es, no hace muchos años, una actriz se quejó de que las películas con protagonistas femeninas no tienen éxito por la cultura machista. Entonces, no sé. Ajá, es ese puto pedo, o sea, no puedes atribuírselo porque no tienes evidencia, porque no tienes los números para soportar esa teoría. Sin embargo, estamos hablando del tema de una mayoría silenciosa donde podría ser. Pues sí, pero en ese sentido pueden ser muchas cosas. Exactamente, pero no hay, bueno, no me parece que haya un punto de partida así sustentable y sostenido, ¿no? Pero... Sí, y es la típica falacia que todos confunden causalidad con correlación, ¿no? O sea, el que una causa pareciese ser que está correlacionada no significa que realmente lo es, ¿no? O sea, a veces simplemente una cosa pasa en paralelo de otra y no por eso están correlacionadas. Pero en esta situación en particular, en este ejemplo, no recuerdo qué actriz era que se quejaba de esto, pero... Está bien. Y la verdad está bien, no es otro tema. No me acuerdo quién era, pero definitivamente podrías caer en la falacia o no hay la información suficiente como para corroborar de esa mayoría silenciosa. Pues no hay manera, no hay una forma de corroborar esos datos. En última instancia, sí entiendo, o más bien sí comparto la idea de que hay temas que se deben de hablar y entre más rápido se hable, Sí. es mejor para todos, entre más rápido se normalicen. Pero esta forma de normalizarlo pareciera que no está dando resultado y al contrario se está polarizando más.
No estoy seguro que la forma en la que se están presentando los debates, o más bien presentando las realidades, es la forma más sana de normalizarlo, o más, pues no sana en el sentido de salud, o la más efectiva, ¿no? Porque lo que está pasando es eso, que a final de cuentas la exposición de los individuos a contenidos que a lo mejor, o a realidades que no son las que las ven de una manera distinta, o lo que sea, con todo ese prejuicio que sabemos que existe, esa exposición debe de ser, o no, es mejor que sea de manera natural y no poniéndoselo en la cara con la forma en la que pueda decir, ay, no quiero, y con todas esas reacciones que sabemos lo que hace es atrincherar más a la persona. Pues, quiero pensar, no sé, no soy experto en ese tema, pero también entiendo la postura de que, oye, pero es que si no es ahora, ¿cuándo? ¿No? O sea, exactamente. Así tenemos 500 años y nos está canijo, ¿no? O sea, digo, pues yo lo entiendo, o sea, bueno, yo alcanzo a ver las dos posturas y pues las dos me parecen bastante válidas. En última instancia, creo, me parece y siento que los padres que tienen cierta reserva ante este tipo de contenidos para sus hijos, o este tipo de realidades pues sí, este tipo de realidades, este tipo de familias, en algún punto valdría la pena que se plantearan qué va a suceder, sobre todo si tienes hijos pequeños, qué va a suceder en el momento en el que alguno de los mejores amigos de tu hijo provenga de una familia como la que tienes un prejuicio en este momento, ¿no? Entonces, ¿qué vas a hacer? Rechazar, condenar, juzgar, en un sentido peyorativo. Eso, pues, dependiendo de la reacción, es el efecto que puede causar en los hijos, ¿no? Entonces... Pero también depende mucho del contexto de dónde, ¿no? Porque si bien en Estados Unidos es mucho más común eso, en México todavía está bien satanizado ese pedo, pues, o sea, todavía yo podría aseverar que en México hay una mayoría silenciosa, homofóbica o machista, que acá, ¿no? Acá incluso incentivan la diversidad y todo eso. Caso irónico porque a pesar de que se incentive más la diversidad, yo veo que aquí se dan ciertos discursos como este tema de es que se atrincheran más. ¿Cómo se llama? El gran intercambio, ¿cómo le dicen? La teoría de conspiración del gran reemplazo. El gran reemplazo. Que fue entre otras cuestiones la razón por la cual hubo esta matanza en Boston, ¿no? ¿En Boston? Buffalo. Uno de los condados o pueblos pueblito o ciudad de Nueva York, donde un vato que literal no vivía ahí dijo, ¿sabes qué? En Buffalo hay una mayor cantidad de personas afroamericanas, voy a ir desde mi ciudad hasta esa ciudad solamente a matar la mayor cantidad de afroamericanos que pueda, porque los afroamericanos están reemplazando a los blancos. Y hay un manifiesto en internet, que está corriendo donde mucha gente, pues obviamente platica esta teoría, ¿no? Que tienen rato viendo, ¿no? Y casualmente el día de hoy me tocó llevar un curso de diversidad e inclusión y trae algunos hard facts, unos datos acá donde dicen, oye, ¿sabes qué? En el 2050, por cada 5 personas en Estados Unidos, 1 va a ser latino, ¿no? Uno como latino dice, ¿sabes qué? Qué fregón, o sea, qué fregón. Pero uno como a lo mejor un americano supremacista, pues va a decir, oye, ¿sabes qué? ¿Y qué vamos a hacer al respecto, no? Y ese tema, pues, está bien suave. Entonces, eso también me hace pensar, o sea, en Estados Unidos se busca más diversidad, no sé si se está imponiendo más diversidad e inclusión, y por ende la gente se está entrincherando más, y con armas
pues obviamente está más fácil que se pongan así estúpidos. O si es preferible que quede a medio chiles como México, ¿no? Que definitivamente todavía hay mucho por hacer. Pues es que hay mucho por hacer de muchas áreas, pero en última instancia no me parece que racismo y discriminación es ignorancia. La información ahí está, pero me parece que la información en sí misma pues tampoco causa ningún efecto, porque yo lo puedo ver la información bajo un prisma de mis sesgos cognitivos y la puedo ver. Pero si ves una tendencia de información, Por eso te digo, o sea, al final de cuentas, si yo la veo, es lo mismo, lo mismo que acabas de decir en este momento. Si para el 2050 de 5 personas uno va a ser latino, tú la puedes ver, qué suave, y yo la puedo ver, oye, en el 2050 de cada 5 personas uno va a ser latino, necesitamos hacer algo ya. porque nos están reemplazando. ¿Me explico? O sea, al final de cuentas la información en sí misma no causa ningún tipo de cambio. Es el prisma bajo el cual estás viendo las cosas, estás leyendo. Y es ahí donde se pone complicado. Ese prisma es donde se pone complicado. No soy psicólogo y la verdad es que a lo mejor esta aseveración no me corresponde a mí. A lo mejor en este momento donde estaría padre empezar a invitar psicólogos o sociólogos y nos vamos a poner acá bien densos con esos temas, ¿no? Pero es bien sabido que para que una persona cambie, primero tiene que querer cambiar, ¿no? O sea, hay un vergo de memes de eso, ¿no? Hay un vergo de memes de eso. Entonces, si tú le quieres meter de a huevo cierta información, que es lo que generalmente pasa, la gente se cierra, ¿no? Y eso es lo que está pasando con la mayoría silenciosa. Está el otro meme, bueno, no es un meme, es una historia que se hizo meme, ¿no? Donde una muchacha comparte una conversación que tuvo con un gerente y este gerente, le dice, oye, ¿sabes qué? Ya te había contratado, ya te habíamos aceptado, pero me metí a tu perfil de Facebook y me di cuenta que formas parte de un movimiento feminista. Entonces, esas ideologías no van con la empresa, la verdad es que no te podemos contratar, ¿no? Y la descontratan en ese momento. Entonces contratada, y ya chingada, ¿no? Y la morra pues comparte, ¿no? Entonces primero el vato trató de ser como que bien polite y conforme la morra le fue argumentando, se fue descomponiendo el vato y llega al punto donde, ¿sabes qué? Es que la neta aquí este pinche ambiente está bien machista, o sea, ¿para qué quieres trabajar aquí? Y si bien está bien estúpido su argumentación, estúpida, llega al punto donde hay que considerar qué hubiese pasado si esta persona es contratada en esa empresa y de verdad hay conductas machistas. La gente no es como que va a dejar de ser machista, ¿no? Simplemente va a ser machista a escondidas. Y dice, no, pues te puedes poner a decir, no, pues eso es lo que deben de hacer, orillarlos. No va a ser la distinción, simplemente caemos en el mismo de arrinconar a una bestia, a un pendejo, a no sé cómo se llama. ¿Qué hubiera pasado si contratan a esta persona? No es como que las personas iban a dejar de ser machistas, no, o sea, simplemente iban a empezar a ser machistas a escondidas, o simplemente iban a empezar a sentirse más arrinconados y iban a tener a lo mejor hasta cierto punto conductas más acá medio estupidonas, ¿no? Y si bien no estoy justificando esto de que se pongan así de estúpidos la gente, la realidad es que la gente no cambia hasta que no quiere cambiar, ¿no? Entonces, más que estar queriendo imponer una agenda, que eso es una de las cosas que también quisiera clarificar, más que imponer una agenda, creo que deberíamos buscar sociológicamente y psicológicamente cómo hacer este cambio. A lo mejor estoy hablando desde la pinche ignorancia y a lo mejor no hay manera, a lo mejor esta es la única manera, porque a lo mejor así se hizo por algunos años, pero la realidad es que si bien hay gente que justifica el rayar monumentos, cosa que tampoco digo que esté mal, años atrás no había los medios de comunicación que tenemos ahorita para difundir información. No porque en aquel entonces haya funcionado significa que es la única manera.
Entonces eso es otro tema que la verdad, perdónenme por mi ignorancia, perdónenme por andar opinando en cosas que no me corresponden, simplemente por eso el podcast se llama Eruptos Mentales, eruptamos los que nos sale de la cabeza, simplemente para generar preguntas o cuestionantes que nos hacen pensar de si realmente vamos por el camino adecuado. ¿Por qué? Porque a fin de cuentas simplemente el querer imponer cierta agenda por encima del otro no va a terminar en algo bueno. A fin de cuentas, la gente hace que se polarice tanto a tal grado donde se está peleando una clase de un estrato social bajo, de pobre, con un estrato social medio, y no va a haber ninguna diferencia, porque obviamente, o sea, bueno, puede que sí haya diferencias, ¿no? Pero no es a quien se debe de atacar, no es lo que se debe de cambiar, lo que se debe cambiar es a lo mejor el estrato social más elevado, más alto, ¿no? De igual manera, o sea, no es como para que nos... Todo esto es, y sorry que me haya adueñado el micrófono, pero casualmente hace unos días me compartía pues voy a ser bien sincero, mi chiquita hermosa, preciosa bebé, ¿no? Mi novia. Me compartía que ella se quiere dedicar a ciertas cosas de manera laboral y en algún momento alguien le hizo el comentario, ¿sabes qué? Está muy padre, qué chingón, qué fregón, pero resulta que específicamente en ese mercado es bien machista, es bien elitista, es bien clasista y se dan cuenta de qué bolso traes, de que si tienes dinero, que qué carro tienes, que cómo te vistes, que si tienes contactos, que si tienes mil cosas, ¿no? Entonces, obviamente, pues ella me dice, ¿sabes qué? Pues ando toda agüitada, ¿no? O sea, si bien la persona esta me lo dijo con buenas intenciones, la verdad es que pues me pegó un bajón. Yo le digo, mira, la realidad es que todos tenemos un techo invisible, un tope invisible hasta donde podemos dar. Porque desafortunadamente nuestras oportunidades dan hasta ahí. Si bien ahorita lo que se lucha mucho de manera social es, ¿sabes qué? Pues un hombre blanco, heterosexual, con propiedad, tiene la máxima capacidad de oportunidades. ¿Qué pasa con una mujer blanca, heterosexual, con propiedad? ¿Qué pasa con un hombre afroamericano sin propiedad, etc, etc? O sea, ¿cuáles son los topes a los que llegan, ¿no? O sea, ¿cuáles son la máxima capacidad de oportunidades a las que pueden llegar, ¿no? Yo le decía, ahorita no sabemos. Desafortunadamente sí es cierto que hay una realidad de que hay ciertos estratos o ciertas condiciones que te limitan a crecer y hasta ahí está tu tope porque maldito racismo, maldito clasismo, maldito machismo, como lo quieras llamar. Y sí, tenemos que trabajar sobre eso. Pero pues dale hasta que topes, dale, tú no pites hasta que choques, ¿no? Entonces, y lo que yo le decía como ejemplo es, pues sí, por ejemplo en mi caso, yo soy un hombre blanco, heterosexual, pero soy latino y soy un latino trabajando en Estados Unidos, por lo tanto también tengo un tope. No quiero decir que porque unos estén peor que otros o porque todos tengan tope significa que nadie se debe quejar, pues obviamente todos queremos igualdad de oportunidades, pero lo que hay que visualizar, y sorry que me pause tanto, ¿no? Lo que hay que visualizar es esos topes a veces los pone una mayoría silenciosa, la cual, si nosotros simplemente queremos imponer nuestra agenda, van a quedar en el silencio y vamos a literal pelear contra un enemigo invisible, el cual no sabemos cuál es su pinche postura porque le quisimos imponer una agenda que ese enemigo decidió callarse e invisibilizarse simplemente para que no le estuvieran chingando la borrega. Y a fin de cuentas termina siendo, pues eso, ¿no? Un enemigo invisible. ¿Vas a lograr hacer un cambio solamente por imponerlo? No. Solamente se va a callar, pero va a seguir pasando el mismo efecto y resultado. Fíjate que ahorita que te escuchaba, a lo mejor me desdigo
de algo que acabo de decir, en el sentido de que, ¿qué tan? Obviamente si eres una persona que tiene un estatus social alto, tiene empresas, tiene capital económico, etcétera, contactos y demás, y tiene una forma de vida particular que quizá no está dispuesta a ceder en ningún motivo, pues obviamente va a luchar a capa y espada por mantener su estilo de vida a la cual ya está acostumbrado, ¿no? Incluyendo eso la forma en la que piensa, ¿no? Entonces, digo que a lo mejor me desdigo porque quizá en algún punto ese arrebate violento o ese intento de imposición, comillas, es una forma de tirar un poquito la cuerda, ¿no? Que si bien no se va a hacer ningún cambio efectivo, pues la cosa te interrumpe, ¿no? En la cabeza, aquí estoy, pues me vas a ver porque me vas a ver y aquí estoy, no soy invisible, soy real. Quizá eso haga que esa mayoría silenciosa se atrinchere, pero también quizá algunos cuantos digan, oye, pues creo que es hora de empezar a visibilizar esas cosas. O sea, de alguna manera genera un impacto en la sociedad para uno u otro lado, y me parece que quizá esas minorías, pues de no ser visibilizadas a ser visibilizadas de alguna manera, pues ya es algo, ¿no? O sea, sí, porque si me espero hasta que quieras cambiar, entonces pues obviamente, que creo que es lo que estábamos compartiendo en ese momento, ¿no? En qué punto, dónde se publica, dónde se planta el justo medio, ¿no? Que en teoría, bueno, que me parece en este punto no va a ser tan justo, porque pues no todos tienen las mismas oportunidades, ¿no? Y el otro día escuché precisamente a algunas personas hablar sobre el tema de la inclusión y como una forma de crítica a todas estas compañías que durante este mes se pintan de arco iris y alguna cuestión así, donde dicen, ¿quieres saber de inclusión? O sea, si realmente la compañía es inclusiva, pregunta cuántas personas trans están contratadas en la compañía. Y te darás cuenta que muchas de las personas trans, más bien que la mayoría de las compañías no tienen dentro de su plantilla de trabajadores personas trans. Obviamente eso marca otra cuestión, que a lo mejor está medio ridícula, pero otra cuestión en el sentido de que, bueno, si de repente tenemos un nuevo compañero que es trans, quizá por nuestra ignorancia y prejuicios pudiéramos pensar, ¿la contrataron por trans o porque está capacitada para el puesto? Que esa es otra cuestión que se ha argumentado, ¿no? y pasan todos los temas, ¿eh? Me recuerdo mucho de un compañero que literal era la persona, bueno, cuenta la historia, la verdad yo no soy quien para ser el juez de esa Cuenta la historia. leyenda. Cuenta la leyenda, ¿no? Era un compañero que era la persona, parecía ser la más capacitada para el puesto, y contrataron a una mujer porque estaba más guapa. Entonces, Era director. y porque, entonces, están en todos los... Era hombre el que le reportaban. Era hombre el que iba a reportarle. Es no, que no sé, no es sé. bien difícil esas cosas porque precisamente también escuché una historia de una mujer que era la más capacitada para el puesto, pero su fisionomía la podríamos describir como grande, y luego entonces Altota así grande para que nos peguen unos chingados. luego entonces no fue contratada, en su lugar fue contratada alguien de una complexión más delgada o más pequeña, que en términos populares lo pudiéramos decir el estándar de belleza actual. Entonces, ella le atribuye a esa parte el hecho de no ser contratada, y en parte los resultados de la compañía en esa área le da la razón, pero al final de cuentas, pues quien toma la decisión es alguien distinto.
Si lo tomó por una u otra cosa, también sabemos que de alguna u otra manera pues se pueden sacar ahí el argumento, no, pues no la contraté por esto, otro, por aquello, ¿no? Entonces, son temas bien densos, bien complicados. Sí, este tema da para mucho, ¿no? O sea, que bastante. Lo que pasa es que se abarca de diferentes áreas y de diferentes grupos que han sido segregados también. Así es, pues entonces, si bien para muchos estos debates no deberían detenerse, para otros tantos no deberían detenerse porque ya debería estar normalizado, para otros tantos pues afortunadamente para quienes piensan que esto ya no debería detenerse, pues debe detenerse, porque de otra suerte no hay manera en la que se suceda un cambio más que de manera forzada, y a final de cuentas no creo que se dé ese cambio como así de fregazo, así de golpe, o sea, yéndonos al absurdo, ¿no? Suponiendo que las personas que encuentran en las relaciones de pareja homosexuales alguna aversión, en algún momento sean esa minoría, ¿no? No sean la norma, ¿no? O sea, sean pocos. Y lo más común o lo hegemónico sea lo otro, ¿no? Entonces, ¿se dará un péndulo, alguna cuestión así? Quizás sí, quizás no. Se violentará a la persona, se empujará, no sabemos. O sea, lo que quiero decir con esto, que es un tanto ridículo también, pues, es que quizá el ataque debe ser por ambos frentes, pues. Por una parte, el enfrentar de manera brusca y pues que ciertas compañías atiendan ciertas políticas o cierta agenda y abiertamente lo digan, y pues ya las personas sabrán si consumen o no los productos. Y por otro lado, las personas que pues a lo mejor por curiosidad o porque realmente quieren ser empáticos o porque realmente quieren entender y para ellos es un tema completamente ajeno a ellos, poco a poco se van acercando, pues quizá el hecho de que existan personas que expliquen cosas de manera tranquila para una cosmovisión totalmente distinta, pues también contribuye, porque a su vez eso se traduce en que otras personas que piensan igual por lo menos le bajen 2-3 rayitas a su intensidad. Quizá, no lo sé la verdad, pero pues la verdad es que sí me gustaría, hay un par de sociólogos que conozco que me gustaría entrevistar para precisamente estos temas y que nos ayudara a dilucidar de una mejor manera. No tomar una postura, simplemente, bueno, lo que estamos tratando de hacer aquí es no tomar una postura en el sentido de que está bien, está mal, esto no es, más bien estamos tratando de exponer los puntos que se han visto, leído, se han escuchado, en las conversaciones de pasillo le llamamos, y de alguna manera ver por dónde pudiera estar la cosa, ¿no? No, y fíjate que está bien interesante esto que mencionas, porque si bien empezamos con esta parte de la mayoría silenciosa, pues es cierto, ¿no? Hay gente que ha cambiado, ¿no? A raíz de tener estas conversaciones, hay gente que ha sido más abierta al diálogo, hay gente que simplemente ha cambiado una postura, y sí, ¿no? La velocidad, lo que estamos poniendo en tela de juicio, es la velocidad en lo que cambian ciertas personas de postura. Es la misma velocidad en la que en la que ciertas personas se atrincheran y se convierten a esta mayoría silenciosa que simplemente, en vez de estar abiertas al diálogo, se bloquean, como dices tú, se atrincheran y simplemente imposibilitan el proceso. Pues eso es lo que no sabemos, ¿no? Casualmente, o sea, sí, queremos pedir una disculpa, ¿no? O sea, porque este es un tema bien delicado, es un tema donde simplemente es tan delicado que incluso le compartí hace un
tiempo, bueno, hace unas horas a Rubén, le digo, ¿sabes qué? Veo que incluso hasta los memes son sarcásticamente ambiguos, con tal de poder cagar el palo, sin definirte como postura. Hay memes tan cagapalos, sarcásticos, pero ambiguos, que podría decir, me besé con mi compa, ¿no? Cuando salí de la película. Y uno, ja. Pero a lo mejor realmente lo está hablando de una postura sarcástica donde, o sea, esto pasó porque Disney hizo esto con la película, ¿no? Y han cambiado los memes en este sentido, ¿no? O sea, los memes no son un indicativo de noticias, pero sí son un indicativo del pensamiento populista. Y pues por ahí va, ¿no? Entonces, insisto, es un tema delicado. Es un tema que simplemente queremos nosotros, por favor, pongan en los comentarios qué opinan. Si la cagamos en algún comentario, créanme que perdónennos la vida. En realidad estamos aquí por aprender, dos, por traer al pensamiento crítico ciertos temas del populacho, y tres, por desestrés, pues para agarrar cotorreo, ¿no? Entonces, ahí por favor pongan en los comentarios si ustedes creen que a lo mejor hay alguna estupidez que hayamos dicho, o si quieren argumentar o agregar algunos de los argumentos que hemos dicho, o simplemente si tienen información valiosa, por favor pónganlo, insisto, en los comentarios y ayúdenos a crecer, ¿no? Porque esto es con el objetivo de democratizar cierta información que no estamos acostumbrados a debatir, ¿no? O sea, no hace mucho escuchaba aquí a mi compañero que decía, ¿sabes qué? En la mesa no se habla de religión, de fútbol y política. ¿Y qué es lo que decías al respecto? Pues mi postura es que gracias a que en la mesa no se habla de eso, es como la sociedad está tan tapada en este momento, ¿no? O sea, me parece que todos los temas se deben de hablar, se deben debatir, se deben de argumentar, se debe de profundizar, de rasgar, pero no en el sentido, lo que pasa es que se deben tener esas conversaciones incómodas. Exactamente, desafortunadamente para muchas personas es muy complicado separar estos temas del individuo, pues por lo tanto, o más bien no quieren el conflicto pues que es difícil, o sea, realmente por ahí decían, si una conversación de esta magnitud en la que no estés dispuesto a ser transformado, pues a lo mejor no vale la pena tenerla, ¿no? Pero mi postura es de que esas no solo vale la pena tenerlas, sino que hay que propiciarlas y que esas conversaciones son las que vale la pena. Claro, no todas las personas van a hablar y todo ese rollo, pero regresando un poquito a lo que comentabas del tiempo, ¿no? El timing en el que debieran de suceder estas cosas, en las que debieran de suceder estos cambios. Voy a decir otro eructo mental, pero me parece, ahorita que te estaba escuchando, que dada la inmediatez de la información que tenemos en redes sociales, nos pareciera que los cambios deben de suceder en esa inmediatez, cuando los seres humanos no necesariamente en primera vemos esa información y en segunda actuamos con esa inmediatez. Creo que esa presión que hay de que ya estamos en el 2022, ¿cómo se ni acaso esto, el otro? Si bien me parece interesante ese argumento, de eso no se sigue a que todos estén en la misma página. Entonces creo que la sensación de inmediatez y la desesperación quizá de ciertas cuestiones pasa por ahí. Y me recordaba ahorita que te escuchaba también mediante las aproximaciones sucesivas, lo comentaste, y mediante la interacción con personas, con ese otro que es diferente a ti, que a lo mejor tiene otra forma de pensar, otra forma de ver la vida, otra cosmovisión. Pero se necesitan personas que quieran, que sientan la vocación, que tengan la paciencia y que realmente
pulan esos argumentos y que de alguna manera la vida, la forma en la que la persona vive, interpela a la persona que tiene enfrente en el sentido de buscar redirigir su forma de pensar. Todo esto para decirte que existe una persona que se llama Daryl Davis, que es un afroamericano que en la época donde estaba más recalcitrante el KKK, este compa era, comillas, sirviente de personas del KKK. Y él obviamente fue muy criticado en su momento por la comunidad afroamericana, pero él en sus trofeos tiene los trajes que los mismos miembros del KKK le entregaban cuando decidieron abandonar esa ideología, y gracias a él, pues, y él los tiene en su casa. Hay varios videos en YouTube, se llama Daryl Davis, vamos a dejar un link de su TED Talk aquí en la descripción, y es ese tipo de personas puentes la que pudiera hacer una diferencia adicional. Quizá por mi ignorancia, por no saber tanto del tema, habrá unos bemoles ahí de la vida de Daryl que yo no estoy consciente, pero de entrada el hecho de entender que es una persona afroamericana, amigos de precisamente personas que quieren matarlo por su color de piel, y que en su paciencia o en su trabajo, en su forma de vivir, poco a poco fue alejando a líderes es que no me acuerdo cómo se llama, de congregaciones o de pequeños grupos de KKK. Él de alguna manera ayudó a desmantelar directamente a varios grupos de eso. Entonces el líder le entregaba la capucha esa, perdón, esa blanca y el traje, ¿no? Y ahí lo pueden ver, hay varios videos en YouTube, pueden partir a partir del texto que les vamos a dejar. Y eso de alguna manera, ese testimonio que interpela, pues es el testimonio que también ayuda al cambio. Con esto quiero decir, o me estoy basando en esto para sustentar de que si bien se necesita un cambio, un cambio, un golpe, por decirlo así de alguna manera, algo que te enfrente, que te haga ver la realidad, también se necesita personas que mediante las aproximaciones sucesivas traten de hacer ese cambio. Un seguimiento ahí, ¿no? Y bueno, al final la verdad es que este tema está muy denso, está muy padre, pero siento que nos quedamos así como que en la superficie. Sí, porque también, o sea, solo con esto que acabas de decir, podríamos brincar a otro tema, que es el tema de los revolucionarios de Twitter. O sea, que quieren hacer la revolución a través de Twitter, de Facebook, o a través de... Nosotros no queremos hacer revoluciones a través de esto, simplemente queremos traer a discusión ciertos debates, ciertos temas. Pero sí, o sea, si realmente alguien está comprometido con una causa, pues la verdad es que, como les he comentado a algunos compañeros, ¿no? Los padres de la independencia no disfrutaron la independencia, pero sí le dedicaron su vida entera a eso, ¿no? Entonces, pues sí, al final de cuentas, ¿cómo podemos hacer que haya ese cambio, esa revolución, sin gente que le tenga que dedicar su vida a esa revolución? No lo sé, es una pregunta, ¿no? Al aire, ¿no? Como V de Vendetta, ¿no? Los ideales, ¿no? Esa película me gustó porque en algún punto el discurso es el ideal, dice, el mejor, lo mejor es ser un ideal, porque un ideal no se cansa, un ideal no sangra y un ideal no muere. Y por eso era el discurso del V de Vendetta. A lo mejor estoy regando, pero está interesante, pues, a lo que voy que son las ideas. Pues muchas gracias por ver el episodio. Nos quedamos en la superficie. Quizá en el siguiente sigamos profundizando en este tema. Y precisamente hoy le comenté a una persona de redes sociales que es socióloga, psicóloga social, a ver si en algún momento la pudiésemos entrevistar o platicar con ella precisamente para estos temas. Eruptos mentales de la Eruptos mentales. Y algo que a mí, en lo personal, yo tiendo a esa neutralidad, me identifico con Daryl Davis. Estoy dispuesto a veces a resistir ciertos comentarios imprudentes, a veces hasta que pudieran ser ofensivos, con el propósito de generar un cambio. Yo sé, no todas las personas son así, a mí de alguna manera me parece adecuado.
Y como estrategia yo siempre doy el beneficio de la duda. Es decir, este comentario que me dijo se puede interpretar de esta manera o de esta otra. Y si dentro de esas maneras encuentro una positiva y una negativa, pues siempre intento pensar positivo de la persona. Bueno, a lo mejor me lo quiso decir por esta forma. Y ya sea que pueda hacer una pregunta de seguimiento para corroborar la postura o esperar a una siguiente interacción. A lo que voy es que con este podcast les invito a que piensen de manera positiva, en el sentido de que denos el beneficio de la duda, dado que estamos eructando y que nuestra ignorancia es bastante, pero no por esto vamos a dejar de compartir lo que de bote pronto o de primera instancia está en nuestra mente. Y con ello, quizá acercarnos a una postura más adecuada o una forma de abordar los temas de manera distinta. Y pues nada, esto por todas las salvedades que hemos dado y porque precisamente estos temas pues dejan muchos huecos argumentativos y muchos huecos de conocimiento. Y pues nada. Pues no hay nada más que agregar, eso nada más que nada, ¿no? Estoy pensando que para los próximos podcasts a lo mejor vamos a agregar una sección de síntesis, pero en este caso no podemos hacerlo, porque el tema no nos da. Nos falta muchísimo conocimiento y muchísimas cosas que saber para este caso, pero pues muchas gracias. Nos vemos.